Tuve una experiencia. Nunca la he compartido en línea. No sé exactamente si fue un gris, pero es lo más parecido que he visto. Fue en España, en agosto de 2012. Yo tenía como 18 años y estaba de vacaciones con mi padre y su novia. Nos alojábamos en una finca, una casita de campo, en medio de la nada, cerca de una autopista. Había varias casas similares, pero no eran muchas. Cada casa tenía algo de terreno propio. La nuestra estaba en una especie de plantación de olivos, que no estaban plantados en filas rectas, sino de forma más aleatoria. La casa en sí estaba al borde de una gran colina con terrazas. Las terrazas estaban sostenidas por pequeños muros de piedra, de aproximadamente 1.5 metros de altura. Juntas, formaban una especie de pequeño valle. Después de una semana de vacaciones ahí, decidimos explorar los alrededores. Abajo, en el valle, había una ruina de una antigua finca, que ese día encontramos mi padre y yo. Recuerdo que quise visitar ese lugar por la noche. Ese día hacía un calor sofocante, así que regresamos a nuestra pequeña casa. Como el lugar estaba en medio de la nada, no tenía conexión de agua. Solo contábamos con un gran depósito que parecía hecho de metal o algo así. Estaba vacío por el calor y porque ya lo habíamos usado toda la semana. El hijo del dueño iba a pasar ese día para llenarlo, así que no podíamos irnos y tuvimos que esperar ahí todo el día. Ya por la tarde hicimos una barbacoa y nos relajamos, hasta que nos dimos cuenta de que nadie vendría ese día. Era alrededor de las 12 de la noche cuando mi padre y su novia se metieron a la casa para prepararse para dormir. Yo me quedé afuera y decidí salir a caminar. Pensé en ir al valle a visitar la ruina, solo con la luz de mi celular. No estaba tan lejos, como a unos 300 metros. Caminé como 100 metros desde nuestra casa, por el borde de la primera terraza de la colina. Estaba casi completamente oscuro. Solo podía ver con la luz de mi celular. Iba caminando, tranquilo, mirando al suelo para no tropezar con las piedras. De repente, escuché un sonido extraño justo a mi lado. Era como un clic, un sonido muy raro. Sonaba exactamente como en la película Señales, en la escena donde lo oyen a través de la radio. Aún estaba metido en mis pensamientos, pero miré hacia mi izquierda, hacia donde venía el sonido. Fue solo un reflejo, no pensé en nada. Pero entonces, no sé, lo siento. Aún me afecta hasta el día de hoy. Ahí había algo realmente grande. Pero lo más aterrador es que estaba justo al lado de mí, a solo 2 metros o quizás menos. Yo estaba en el borde de una de las terrazas y justo en ese momento pasaba junto a un árbol y al lado del árbol estaba eso. Y aunque yo me encontraba en la terraza más alta, que estaba 1.5 metros por encima del terreno donde esa cosa se encontraba parada, aún así era más alto que yo. En ese entonces yo medía 1.78 metros, así que esa cosa debía medir más de 2 metros. Y no me había dado cuenta de que estaba ahí, tan cerca. El sonido que hizo fue la única razón por la que reaccioné. Si no hubiera hecho ese ruido, nunca habría sabido que estaba ahí. Era delgado y de color blanco o gris. Como estaba mirando al suelo y apenas estaba en el proceso de levantar la vista, no alcancé a ver su cabeza. Me detuve en ese mismo instante y me di cuenta de lo que posiblemente estaba viendo. Y que esa cosa estaba tan jodidamente cerca de mí. Todo pasó en una fracción de segundo.
pero lo único que pensé fue que estaba viendo algo que no debería existir, o al menos no debería estar ahí parado casualmente frente a mí. Realmente no podía determinar si estaba en peligro o no. Quizá me mataría. No estaba seguro. Así que simplemente corrí como un loco. Todo ocurrió tan rápido. En cuanto llegué a la casa, miré hacia atrás, pero ya no estaba. Por desgracia, mi habitación tenía una ventanita que daba justo en esa dirección, exactamente hacia ese árbol. Entré a la casa y me preparé para dormir. Estaba cagado del miedo esa noche, porque esa ventana no se podía cerrar, y si algún extraño se acercaba a la casa, fácilmente podía asomarse y mirar dentro de mi cuarto. Me acosté de todos modos y no le dije nada a mi padre. Un par de horas después, me despertaron unos pasos afuera. Luego, el depósito vacío de agua hizo sonidos, como si alguien se subiera en él. Para empeorar, estaba justo detrás de la pared, al lado de mi ventana. Aún medio dormido pensé, genial, debe ser el hijo del dueño, seguro está rellenando el tanque. Solo después de escuchar pasos sobre el techo, justo encima de mí, me desperté por completo y entendí que, claramente, nadie vendría a las 3 de la madrugada a llenar ese depósito. No se veía nada cuando miré por la ventana. Desde esa noche todo fue en picada. Escuchaba esos pasos todas las noches. Ese trepar sobre el depósito y sobre el techo. Incluso algo intentando abrir la puerta principal varias veces. Tenía pesadillas todas las noches. Le pregunté a mi padre y a su novia. Ellos solo escucharon pasos una vez, pero no le dieron importancia y no oyeron nada más, así que lo ignoraron. Después de como una semana, las vacaciones terminaron y nos fuimos. No sé exactamente qué fue, y sé que muchas personas no me creerán, pero nunca voy a olvidar esas vacaciones. En ese tiempo ni siquiera pensaba en aliens ni cosas así, pero eso cambió después de ese encuentro. Lo que puedo decir es que lo que más se me quedó grabado fue esa sensación de irrealidad, de ver algo que no deberías estar viendo. Esa incertidumbre de no saber si estaba en un peligro mortal o no. Y la sensación en mi cuerpo, que era como un miedo primitivo. Todo dentro de mí gritaba, corre y no te quedes a averiguar. Aunque nunca vi su cabeza. Cuando era pequeño escuché teorías de que los grises podían manipular a alguien a través de sus ojos. Así que me dio miedo mirar más hacia arriba. Pero aún así, me alegra que haya ocurrido, porque apenas iba comenzando mi caminata, todavía cerca de la casa. Pudo haberse esperado y mostrarse cuando ya estuviera mucho más lejos. Muchas gracias por escucharme. ¿Ustedes qué opinan? Literalmente no hay forma de que pueda probar esto, pero voy a seguir compartiendo esta historia hasta que muera, con la esperanza de que provoque algún cambio en la forma en que la gente piensa. Como contexto, mencionaré de antemano que toda esta experiencia duró entre 15 y 30 segundos. Cuando tenía unos 21 años, una noche estaba dormido y me despertó una luz extremadamente brillante. Estaba acostado sobre mi lado izquierdo y el reloj estaba justo frente a mi cara. 3:30 AM. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué están mi mamá, mi padre o uno de mis hermanos aquí con la luz encendida a esta hora? Decidí abrir bien los ojos y girarme para sentarme en la cama. Y déjame decirte,
Cuando miré hacia el otro extremo de la habitación, el tiempo mismo se detuvo y quedé completamente sumido en un estado de shock y asombro. Se me cayó la mandíbula al suelo. Desde el piso hasta el techo, había un portal abierto cuyo contorno brillaba con una luz blanca azulada, resplandeciente, que iluminaba toda la habitación, y 3 seres humanoides bípedos no humanos salían por él. Eran muy delgados y medían entre 2 y 2.5 metros de altura. Tenían cráneos alargados y ojos negros en forma de almendra. Su nariz era diminuta y tenían una simple hendidura por boca. Llevaban un traje ajustado de una sola pieza, de color gris oscuro o plateado, al estilo de la ropa deportiva de Lululemon. También me di cuenta rápidamente de que eran telepáticos. Mientras veía a los 2 primeros salir sin notar mi presencia, un simple y fuerte pensamiento gritó dentro de mi cabeza. ¿Qué carajos? Pues resulta que el último me escuchó pensar eso. Tenía que ser así, porque no estaban prestándome atención. Y se detuvo para girar la cabeza y mirarme. Luego, simplemente volvió a girar la cabeza y se fue. Salté para encender la luz, pero ya no estaban. Esa fue, sin duda, la experiencia más increíble que he tenido en mi vida, y nunca se la conté a nadie. Esa noche cambió toda mi realidad y la forma fundamental en que pienso sobre absolutamente todo y todos. No estamos solos, y realmente espero que todos puedan experimentar algo similar a lo que viví esa noche, muy pronto. Tuve una experiencia similar. No le cuento esto a la gente porque no me creerían. Había 2 de ellos en la esquina inferior derecha. No sé, casi se veían caricaturescos por la forma en que estaban, sosteniendo eso abierto. No lo sé. Uno estaba en el centro, de pie, mirándome. Pero no había luz. Todo era como sedoso, como negro vanta, con cualidades tipo nácar. Tonos rosados, verdes y amarillos. Pero lo que más recuerdo de todo fue la forma que tenían por dentro. ¿Alguna vez has visto cristales metálicos? La manera en que se forman en capas cuadradas. Así era como se veía el lugar en el que estaban parados. Ninguno de ellos medía más de 60 centímetros y eran como marrones. Todo pasó muy rápido. Fue unos 3 meses después de haber visto a un gris en mi apartamento. Esa noche decidí dormir en la sala. Cosas muy locas. Sí, los reptilianos y los grises son demonios. Los reptilianos fueron una raza que existió hace como 10.000 años, pero se extinguieron y fueron condenados por sus caminos malvados. Los grises son una raza de personas mutadas que están asociadas con Lilith. He visto este tipo de portales antes, que conducen a sus mundos muertos en el infierno. Los reptilianos y los grises están todos muertos, lo que significa que cuando los ves en realidad, solo son muñecos manipulados por el diablo, quien literalmente juega con los muertos y cuenta pequeñas historias con ellos. No son físicos con cuerpos de carne, son de luz, y los muertos son reducidos de tamaño, así que si los viste grandes, estabas percibiendo otra dimensión de la realidad. Hay 2 tipos principales de reptilianos: los raptores, que son más lisos, y las iguanas, que tienen estructuras más cornudas y armaduras. Normalmente tratan de engancharte con historias de viajes en el tiempo.
vendiéndote el alma, ofreciéndote brujería o tentando a que uses la llave de Salomón. También están entre los demonios tipo íncubo y súcubo, que cambian de forma y se presentan como increíblemente atractivos. Es repugnante. Los grises en realidad llevan una especie de lente tipo pantalla de computadora sobre sus ojos. Por eso se ven tan grandes y negros. Observan el mundo a través de tecnología computarizada inmersiva, no con sus propios ojos. Ambos, grises y reptilianos, son cazadores crueles y pueden arrastrarte al infierno. Cuando emergen en nuestra realidad, realmente son diminutos como un grano de arena y están rodeados de humo negro porque están en llamas. Pertenecen a una de las clases de demonios llamadas cuerpos ardientes. Están hechos de electricidad y luz y pueden pasar dentro de tu cuerpo, y son la razón por la que los humanos sienten dolor. Uno de ellos está literalmente dentro de ti, quemándote. Es horrible. También puedes encontrar reptilianos en tu imaginación. Existen en el espacio negro y se transforman en las imágenes que tú llamas imaginación. También hay dioses ahí creando cosas geniales. Los reptilianos normalmente se transforman en monstruos repugnantes, pero ya no tienen un alma activa. Solo es el diablo jugando con muñecos. Cuando los seres humanos comenzaron a emerger, ellos decidieron adelantarse y eliminar su propia civilización para poder salir como humanos. Así que usaron brujería y pactos con el diablo para automatizarse hacia el olvido, condenándose a morir por exceso de pecado. Por eso, cuando sueñas con ellos, siempre están haciendo cosas malas, matando, violando y asegurándose de permanecer muertos. Esto, en lugar de ponerlos al frente de la fila para ser humanos, los puso al final. Pero su población era gigantesca, se contaban por billones. Ahora están en el infierno como un ejército de terracota, inactivos, excepto cuando las almas perdidas pecan demasiado. Caen al infierno y entran en sus cuerpos y alma, experimentando muchas cosas horribles, como estar en un cuerpo lleno de arañas conscientes, que es lo que son los reptiles. Y quienes caen ahí son personas como brujas y asesinos. También se mueven cuando el diablo los usa para contar historias. Realmente no quisiera encontrarme con ellos. Hace unos 10 años estábamos en una playa y vimos unas luces en el mar. Había muchas, formando una línea larga. Al principio pensamos que eran pescadores, pero no lo eran. En algún momento, algunas esferas se acercaron a nosotros y perdimos la capacidad de movernos. Se sentía como estar borracho. Fue entonces cuando aparecieron unas pequeñas criaturas grises. Y ahora, después de ver tantos dibujos, los reconozco. Eran los llamados grises. Luego se fueron. Seguimos mirando hacia el mar y las luces seguían ahí. Eventualmente también desaparecieron. Unos días después, me reuní con mi amigo para hablar de eso, pero no quiso. Aún así, me confirmó que realmente había ocurrido. Tuve una experiencia similar cuando era más joven. Quiero decir, tal vez cuando tenía unos 18 años. Lo mismo. En medio de la noche sentí la necesidad de abrir los ojos porque sentí una presencia y una luz blanca extremadamente brillante. Mi primo y yo compartíamos habitación,
y miré hacia su lado y pensé, ¿cómo es posible que no se despierte con esta luz brillándonos encima? Estaba tan asustado que sentí ganas de gritar, pero estaba en un estado de parálisis. Finalmente desperté, pero me sentía reconfortado y arropado, y logré volver a dormirme. Además, por esa época solía despertarme a la misma hora todos los días. Pude haber tenido una experiencia fuera del cuerpo y haberme asustado. Pudieron haber sido visitantes. No lo sé, pero definitivamente fue algo inquietante. Solía llorar cuando contaba esa historia a mis seres queridos, pero no un llanto feo, solo lágrimas que corrían por mi rostro sin razón aparente. Para ser completamente sincero, nunca vi con claridad sus rostros porque la luz detrás de ellos era increíblemente brillante y cegadora. Pero por lo que pude distinguir durante mi experiencia, eran extremadamente altos y delgados, como de 2.5 metros, con manos de 3 dedos y un pulgar, en total 4, aunque no creo que sus ojos fueran tan grandes. Aún así, mucho más grandes que los nuestros sí lo eran. Sus cráneos también parecían un poco más alargados. No vi ninguna nariz visible y no tenían labios. Mi experiencia fue bastante dura y me tomó años poder hablar de ello. Aún hoy, casi no lo hablo en la vida real. No sé qué pasó después de que me sacaron de la casa. Pude forcejear un poco hasta que uno me puso algún tipo de dispositivo o control en el cuello, y todo mi cuerpo se paralizó. Luego, 2 de ellos me guiaron tomándome por los hombros, mientras me llevaban flotando fuera de la casa y hacia la luz que estaba suspendida en mi patio trasero. Luego, nada. Oscuridad total. Desperté al día siguiente sin ropa, o con la ropa puesta al revés, del lado incorrecto, y con enormes moretones en la espalda que claramente parecían huellas de manos con 3 dedos distinguibles. También tenía marcas rojas triangulares, como quemaduras o ronchas, que desaparecieron al cabo de un día más o menos. Esos son los aspectos más destacados de mi experiencia. He visto a un reptiliano antes. Tiendo a tener visiones del tipo hipnagónicas cuando estoy en un estado de vigilia relajado, y no solo al borde del sueño. Estaba sentado en la sala acariciando a mi conejito, cuando capté lo que parecía ser una imagen de cámara de seguridad. Era tan clara como cualquier video. Mientras observaba, era como si una cámara voladora atravesara la ventana de un edificio alto. La ciudad parecía Manhattan, y entrara a una oficina, donde un hombre con traje gris trabajaba en un escritorio. La cámara dio una vuelta por la oficina, pasó junto a una columna y quedó frente a un reptiliano, que estaba sentado en el suelo, aparentemente meditando. Era un reptiliano blanco y parecía ser macho. Sobre su cabeza había una media luna de luz brillante, que daba la impresión de ser cuernos. Parecía estar conectada de alguna manera con su meditación. No creo que me haya visto, aunque he observado el lugar varias veces a través de bilocación, y creo que podría haber sido notado después. No sé por qué capté eso, pero no era algo que estuviera controlando conscientemente. Solo estaba observando. Diría que ocurrió hace como un año. Me pregunto si lo capté porque él estaba meditando. A veces parece que puedo captar ciertas conexiones. Tuve una experiencia de casi abducción
cuando era niño, con algo que parecía un dinosaurio de 4 patas. Pero al principio se presentó como un conejito de peluche que buscaba un amigo y necesitaba que lo acompañara para encontrar algo. No fui con él, y el peluche se transformó en un dinosaurio y se alejó caminando. Esto ocurrió en el jardín delantero durante el día. Antes de que se acercara a mí, las gallinas del patio salieron corriendo aterradas. Se metieron debajo de la casa y huyeron al campo. Creo que esa fue la razón por la que no los seguí. El miedo de las gallinas me asustó. 50 años después, era enfermera de cuidados paliativos pediátricos. Muchos de los niños que estaban muriendo y que no estaban fuertemente medicados veían lo que nosotros llamábamos un gris, pero con cabezas delgadas. En ese momento, no me interesaban los ovnis y pensé que eran espíritus delgados, apropiados para niños. Ahora, realmente las preguntas no me dejan dormir. No vi uno, pero tuve una experiencia. Tenía 22 o 23 años en ese momento, y mi amiga y yo acabábamos de salir del trabajo en un asilo. Estábamos sentadas afuera, en las escaleras de mi casa. Eran como las 11 de la noche. Escuchamos un ruido muy fuerte que sonaba como un helicóptero aterrizando, y salimos corriendo a meternos a la casa. Pareció que fue solo un segundo después, cuando todo quedó completamente en silencio de nuevo. Mi amiga se fue a su casa. Era verano, así que tenía la ventana de mi cuarto abierta. No había viento ni lluvia ni nada de eso. Me fui a la cama justo después de que mi amiga se fue. No presté atención a la hora, o al menos ahora no la recuerdo. Lo siguiente que supe fue que desperté con una luz muy brillante que entraba por la ventana de mi cuarto y la cortina volaba sobre mi cabeza, como si hubiera mucho viento. Miré por el pasillo hacia la brillante luz que iluminaba la habitación. Salí volando de la cama y choqué contra mi tocador, como si alguien me hubiera lanzado a través de la habitación. Lo siguiente que recuerdo fue que estaba de nuevo en la cama y era hora de despertar y estaba bien, sin moretones ni dolor. Pero esto fue tan real como cualquier otra cosa que puedas ver. Las únicas personas a las que les conté fueron a mi novio de ese momento, y él me dijo que no se lo dijera a nadie, porque probablemente pensarían que estaba loca o algo así. Y también a mi esposo, con quien estoy casada ahora, y es el tipo de persona que tiene que verlo para creerlo. No tengo idea de cuánto duró todo esto. Solo sé que comenzó después de las 11 de la noche. Desperté viendo lo que pensé que era un hombre pequeño y quemado al pie de mi cama. Tuve tiempo suficiente para pensar, eso no es humano. Entonces comenzó a repetir, mantén la calma, quédate quieto. Mientras nuestras miradas se cruzaban. Fascinado, dejé que se acercara, flotando boca abajo por un pasillo. Luces pasaban sobre mi cabeza. El mismo ser estaba a mi derecha. Al despertar, de repente, agarré y rompí por la mitad un brazo delgado y gris que se extendía sobre mi pecho. Al mirar sus ojos, no vi dolor ni miedo, sino asombro ante el remordimiento que sentía por haberle hecho daño. Lo siguiente que supe fue que estaba en un duelo de miradas con lo que parecía un dinosaurio. La sensación más intensa de calidez, amor y seguridad me hipnotizó. Pregunté, ¿qué eres? Respondió, soy trabajadora social.
¿Cómo puedo calmarte? Totalmente desorientado respondí. Mi corazón sigue latiendo. Extendiendo una enorme mano escamosa con 4 garras sobre mi torso, hizo una pausa. Sus ojos reptilianos se fijaron nuevamente en los míos y dijo: sí, sigues vivo. Luego, me encontré de pie frente a un enorme rectángulo. De un lado, ella y yo estábamos en una luz blanca. Del otro, estaba mi apartamento y estudio. Escuché una voz que dijo: espera. Así que volteando, encontré al gris cuyo brazo había roto. Mostraba 2 brazos intactos, una almohada morada con flecos dorados y un brazo amputado y retorcido sobre ella. Amigo, dijo, no como una pregunta sino como una afirmación. Ella y yo atravesamos el portal juntos. Caminé hacia mi cama y me acosté, observando cómo ella me controlaba. Medía 2.4 metros de alto y era tan ancha como el pasillo. Vestía una túnica gris pizarra con capucha y borde carmesí. Lo habría descartado como una mala pesadilla, si no fuera por la experiencia visceral e imborrable de absoluta belleza que encontré en esa mirada ámbar. Sé que va a sonar ridículo, pero vi uno cuando estaba en Alemania. Me encontraba en un asilo para inmigrantes, en el sótano, muy brevemente, antes de que me controlaran a distancia para sacarme de ahí y subir las escaleras, como si fuera un mal sueño después de una ducha. El edificio estaba detrás de un jardín de niños y una escuela primaria, también conocida como Grundschule. Imagina a alguien con aracnofobia viendo una araña gigante, pero solo con sus ojos redondos frente a tu cara, con apenas la luz ambiental que entraba por la puerta abierta del sótano, iluminando débilmente la habitación. Creo que los tipos mantis son solo grises de ojos redondos que se acercan mucho a ti y simplemente parecen así, basados en cómo nuestra memoria los recuerda. No es mi historia, sino la de la mamá de mi primo, y no tengo ninguna razón para no creerla, ya que ella es bastante mayor y no está metida en redes sociales ni nada que pueda influir en su relato. Exactamente sus palabras. Cuando ella era niña, tenía como 10 o 12 años. Esto fue hace 40 o 50. Iba a la escuela con sus amigas y vieron una especie de nave en forma de platillo, aterrizada en el río Ganges. Había 4 o 5 personajes humanoides, pero pequeños, quizás de 1 a 1.2 metros de altura, vestidos con trajes dorados, usando cascos con grandes gafas negras. Todos caminaban alrededor de la nave. Fueron a reportarlo a la policía, pero los ignoraron y les dijeron que fueran a la escuela. Y eso fue todo. Le mostré una imagen similar y ella dijo: sí, exactamente como esos. Así que aparentemente esos ojos grandes son similares a los de los extraterrestres grises. ¿Qué piensas sobre esto? Me acosaron por no ser real. Si crees en la clonación, me dijeron que soy un clon réplica. Es confuso, porque sí vi fotos de bebé mías y fotos del embarazo de mi madre, pero nunca me parecían mis padres. Me dijeron que supuestamente eran madres sustitutas. Mi cabello siempre se veía extraño. Nunca creció
y nunca tuve grasa corporal. Mis sueños siempre fueron raros, porque no eran mis sueños. Descubrí que mi vida era como un show de Truman. Mis ojos han sido biónicos por mucho tiempo. Me monitoreaban porque nunca fui real. Mi única pregunta es, ¿de quién soy clon? No soy clon de mis padres porque no me parezco a ellos, y se supone que eran madres sustitutas. Tampoco creo que una mujer de 42 años aceptara ser inseminada. Ya tenía un hijo mayor y no estaba interesada en la ciencia, así que no es probable que quisiera empezar de nuevo. Mi padre era aún mayor. Años después, la gente comenzó a llamarme por el nombre de la hija del principal espía. No estoy segura si mi madre fue drogada e inseminada sin saberlo con el óvulo de su hija. Me pregunto si todos fuimos reemplazados, reinventados y genéticamente cambiados. Estoy tratando de entender mi historia. Es diferente a la mayoría. ¿Qué opinas? ¿Tiene relación con los extraterrestres? Porque creo que fui reemplazada una segunda vez cuando tenía 11 años. Soñé que unos gigantes me secuestraban de mi casa de la infancia. ¿Qué piensas sobre esta historia? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.